Bueno, para él en concreto es un comentario con una pregunta, yo diría que retórica. Multipresencia, multitarea y los tiempos de trabajo brillan por su ausencia. Vivimos para el trabajo, trabajamos para vivir. Muy pertinente. Sí, evidentemente, digo, los retos son enormes. Yo en la respuesta, es decir, yo soy autónomo y es uno de los retos que tenemos y esta gestión y organización del tiempo. Por eso, por tanto, es importante estar acompañado porque puedes diferenciar un poco cuando estás trabajando y cuando no. Y lo otro es pensar si ir al mismo sitio 8 horas al día durante muchos años es también la mejor vida laboral que puedes tener. Yo creo que tengo una vida más rica y más diversa que la que tuvo mi padre como profesor de instituto. Evidentemente, a costa de una inseguridad, de otros factores. Pero el nivel de flexibilidad que tengo y de poder participar en varios tipos de proyectos me enriquece mucho. No digo que sea hemos visto muchos tipos de trabajos y, por tanto, hay que ver cómo esta pregunta aplica a cada tipo de trabajador, trabajadora. Pero digo... se puede trabajar de otras maneras y tener una buena vida también si tenemos sistemas de protección suficientes. Es decir, ¿no? Pensar que tenemos que ir trabajando 40 horas a la semana en el mismo sitio como la única solución, a mí me parece limitante. Bueno, lo primero, enhorabuena, porque el planteamiento creo que desenmascara muchos mitos negativos de las plataformas, ¿no? Y además, como han venido a quedarse y es lo que hay, pues habrá que adaptarse, no queda otra, ¿verdad? Eso para empezar. Lo segundo, va a dar más flexibilidad laboral y mayor capacidad, siempre que profesional de todo tipo, a la persona que esté en las plataformas, por la diversidad de trabajos. Y aquí no vamos a determinar que hay trabajos hay más cualificados que otros. Es una concepción quizá un poco decimonónica. ¿Por qué? Porque hoy en día la inteligencia emocional, como se dice, es la capacidad para tú dar respuestas a unas situaciones concretas. Por lo tanto, se supone que la gente va a tener menos tiempo de aburrirse en su trabajo tradicional. Eso por una parte. Que muchas veces eso genera también unos índices de productividad negativos. Eso por una parte. Y por último, ya un poco siguiendo con la esperanza, que no la pierdo, siguiendo la última diapositiva que has presentado, podría darse el caso de que esa colaboración entre autónomos, como has dicho tú, pudiesen alquilar un espacio físico, organizar unos modelos de trabajo y que desapareciera lo que es la empresa típica y clara, ¿no? Sí, estamos en una fase donde van a coexistir distintos tipos de organización. Ya digo, yo mismo pertenezco a un colectivo que podría describirse que no somos una asociación donde todo el mundo es autónomo y trabajamos a través de la asociación, pues esto, 50% del tiempo y 50% a través de otras cosas. No digo que sea la vida laboral de todo el mundo, pero bueno, estamos viendo esto, yo lo estoy observando cómo estas personas, para mejorar su situación laboral y afrontar estos retos, de manera natural, somos seres sociales y gravitamos y buscamos ayuda con otros. Y me parece interesante poder explorar si eso tendría que tener un reconocimiento legal de algún tipo, para empezar, y dotarlo de derechos y deberes dentro de todo este sistema de ecosistema, de todo este contrato social. Al menos explorarlo. No digo que tenga que ser la solución buena. Yo no defiendo nada en concreto en estos momentos, porque solo tengo más preguntas que respuestas en estos momentos, pero sí observar un poco lo que está ocurriendo. Y sobre todo solucionaríamos un problema claro, que es el fraude fiscal encubierto que va por toda esa economía lógicamente sumergida, ¿no? Si no hay regulación. Sí. Las plataformas en este sentido, por ejemplo, yo trabajo un poco en América Latina también, y los gobiernos están muy contentos con las plataformas, justo por lo que decías de la trazabilidad también de todo esto. Sí, hay muchas maneras. Por ahí hay otra pregunta. Con la mascarilla es difícil ver. Muchas gracias. Sí, se habla mejor allí, desde luego. Sí. No, gracias por la presentación, lo primero. Yo solamente, ayer estuvimos hablando, una de las cosas de las que hablábamos es la cuestión de que muchas veces a lo mejor quizás llamamos flexibilidad, utilizando lo que tú acabas de utilizar, ¿no? Entonces nos planteábamos si realmente deberíamos llamarle flexibilidad, ¿no? Tú ahora mismo decías que tienes mucha flexibilidad, pero ayer decíamos que a lo mejor esta flexibilidad está condicionada por una serie de limitaciones, ¿no?
que, por ejemplo, que tienes que encontrar, pues, oye, pues nuevos trabajos, en fin, una serie de cuestiones. Entonces, la pregunta sería si deberíamos llamar a esto flexibilidad o lo deberíamos llamar de otra forma. Muy buena pregunta. El lenguaje es muy importante y se ha comentado antes de que se habla de glovers, de riders y tal, y nos habla de trabajadores, ¿no? Por tanto, el uso del lenguaje es muy importante. Me parece, digo, no sé responderte ahora, simplemente que creo que sí, que dentro de esta negociación de un nuevo contrato social tenemos que ir con mucho cuidado qué palabras usamos y cómo las usamos, ¿no? Y justo ir preguntando todo esto. Hay una metodología de Ferran Adrià, del cocinero, se llama Sapiens, una metodología de innovación, y para innovar en cualquier sector, ¿eh? Y la primera cosa que hace para innovar en cualquier sector es un análisis del campo semántico, de cómo se habla en ese sector y cuál es la definición que hay detrás de cada una de esas palabras, ¿no? En el caso de la cocina, en el libro este, os lo recomiendo también, hablaba de una metodología, comenta, ¿no? el hecho de cocinar, buscas ahí las definiciones y tiene que haber con un ejercicio, una transformación, un fuego, como una cosa muy concreta. Y claro, él decía, el pan tomàquet catalán no es cocinar, porque es como restregarse un poco de pan, ¿no? O una ensalada en donde no llegas a cocinar, ¿no? Bueno, hay una serie, por eso el lenguaje. Y si es flexibilidad o no la palabra, me parece muy buena pregunta, no lo sé. Yo la he usado probablemente sin pensar suficientemente, a ver si es la palabra adecuada o no, pero simplemente este ámbito. Y creo que necesitamos nuevas palabras y nuevas descripciones para poder definir algunas de estas cosas como los colectivos independientes, no sé cómo llamarle a eso, ¿no? Estamos viendo neologismos, muchas veces nos llegan del inglés, ¿no? Los cobots, que son los coworkers con un robot, o los centauros, que es la unión también hombre-máquina. Bueno, vemos neologismos de estos, o los slashers, que es otro término inglés, está empezando a usar, que es, el slash es la barra separadora en inglés, lo que tenéis encima del número 7, es para separar. Pues es A barra B barra C barra D, es gente que tiene esta multiidentidad laboral y el término se llaman slashers, si queréis buscar en internet. Por tanto, necesitamos, probablemente la palabra no sé si es flexibilidad o no es flexibilidad, pero sí que es necesario ir con cuidado con las palabras, completamente de acuerdo. Y perdón si he dicho alguna palabra no adecuada. Bueno, yo voy a añadir, no es para ti, es comentarios que han salido después de que los ponentes se han bajado. Entonces, bueno, detrás de Aránzazu han dicho que está muy bien que alguien le enseñe cómo tiene que manipular una carga, pero cuando alguien calcula que hay riesgo de manipulación de carga no tiene en cuenta que si el que va a poner la carga mide 1,50 m y pesa 20 kilos, que es muy poco, pero vamos a decir 50, o son 2 metros y pesa 100 kilos, con lo cual digamos que no se tienen en cuenta otros factores que se incluyen. Y además, bueno, tampoco se tiene en cuenta que primero cuando te enseñan a manipular la carga, pues la carga la coges despacito, te agachas, la subes y luego pues tienes que mover esa carga mucho más rápido de lo que te han enseñado. Otro comentario posterior ha sido cuando ha terminado de hablar Maya con el tema de los LGTBs y ha dicho que bueno, la estigmatización de este colectivo, que está muy si buscásemos las causas de ella, estaría asociado en muchos casos a nuestras, digamos, culturas y por lo tanto que somos parte del problema y somos también parte de la solución. El problema que hemos comentado antes, que la pregunta quedaba un poco rara porque no sabíamos de qué se refería, pues bueno, ha explicado después que es una actuación, yo creo que también un poco rara de un sindicato concreto que hace una actuación, sí que conozcan los trabajadores lo que han hecho, sin lo que conozca la empresa y que después de hacer eso pues va directamente a Fiscalía. Y bueno, y luego que parece que mucho de lo que estamos hablando está referido a un trabajo precario y sin derechos. Un poco para que quede claro, para comentar lo que ha ido diciendo la gente. Gracias.